Bendiciones, pueblo de Dios, una vez más. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Bienvenidos a su canal Ministerio Pentecostal Verdad Bíblica. Les saluda como siempre su hermano y amigo, el pastor Vicente Cortés, de aquí desde la ciudad espacial de Houston, Texas. En esta ocasión estaré hablando acerca del tema: la profecía de Dios no será manipulada. La profecía de Dios no será manipulada. Ahí en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 18 y 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra profecía proviene del latín y se refiere a un mensaje que Dios envía para ser interpretado y tener predicción del futuro. O sea, una profecía es una revelación recibida de parte de Dios acerca de un evento futuro. Dios dio y habló a sus siervos los profetas a través de visiones y profecías. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de profecías. La venida del Mesías, la esclavitud, la libertad y la restauración del pueblo de Israel, la gran tribulación, el reino milenial de Cristo, etc. Algunas de estas profecías ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Debemos saber y recordar que la profecía es inspiración única de Dios, no del hombre, sino de Dios. Por lo tanto, no se debe manipular o adulterar en ningún sentido de la palabra. Aquí donde acabamos de leer, dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en él. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Jesucristo hablando en estos versos. Estas no son palabras de un escriba que escribió este libro y le agregó el siguiente adjuro para disuadir a las personas de agregarle o disminuirle. Ni siquiera son las palabras de Juan, el escritor inspirado de este libro. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel. Ahí en Apocalipsis 1:5 dice: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo es el testigo fiel. De la manera más solemne, el Señor declara a cada hombre, alto o bajo, rico o pobre, de cualquier carácter o digno que sea, ya sea de manera civil o eclesiástica, que escucha las palabras de la profecía de este libro, y Él le dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro sobre él. Toda profecía que viene de Dios, debemos de saberlo, es totalmente completa y finalizada. No le falta y no le sobra. La profecía que Dios da tiene que darse tal y como Él la dio, con coma y punto. Porque si alguno le añade, Dios no retraerá su mano, dice la palabra, sino que traerá sobre ese individuo las plagas que están escritas en este libro. Y como podemos ver, desde el capítulo 1 en adelante, Dios trabaja
con el hombre. Dios trae juicio hacia el hombre que se rebela y desobedece a Dios. Y todas esas plagas que están escritas, Dios las traerá sobre aquel que añadiere a su profecía. Entonces tenemos que recordar que la profecía de Dios es única, santa y verdadera, y por lo cual no se puede añadirle. Ahí en Lucas 11:52, el Señor les dice a los intérpretes de la ley: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. El Señor Jesús los acusa de quitar la llave de la ciencia, o sea, más bien la llave del conocimiento. Los habían privado del conocimiento acerca de Dios y su Mesías, adulterando los mandamientos que Dios había dado, y de esa manera privaron al hombre, al pueblo, de llegar a un conocimiento pleno acerca de Cristo. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 2, fíjese lo que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Nunca vamos a llegar al pleno conocimiento de la palabra de Dios, y menos vamos a guardar sus mandamientos si se le añade a su palabra. En Apocalipsis, en el capítulo 16, ahí el Señor nos muestra algunas plagas que Él traería sobre el hombre o aquellos que añadieren a su palabra. Pero luego dice: si alguno le quita, el Señor quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. En Éxodo 32:33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. En Salmo 69, versos 20 y 21 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El verso 28 dice: sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Entonces, como podemos ver, si alguno le quita a la profecía de este libro, no tendrá parte con los santos. Es un delito quitarle y ponerle a la profecía que Dios da. Dios no dará por inocente a quien lo haga. Dios traerá castigos sobre él. En el capítulo 12, verso 4 del libro de Daniel, el ángel le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. A Daniel se le instruye: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cuando alguien sella una carta, es porque ya no tiene nada que decir o añadir. En este caso, el Señor dijo todo lo que tenía que decir respecto al pueblo de Israel, y es por eso que manda a Daniel a cerrar y a sellar el libro. Pero a Juan se le manda a no sellar el libro, porque dice que el tiempo está cerca. En 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos
en el mundo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado. Antes de dar un amén, debemos de examinar todo espíritu. ¿Y cómo lo vamos a discernir? A través del ayuno y la oración. Para que de esta manera seamos guiados por el Espíritu de Dios hacia toda verdad y justicia. Porque hay profecías que son de la carne. Hay profecías que son dadas por emociones o pensamientos. Como también hay profecías de demonios. Pero esta profecía que acabamos, o estas escrituras que acabamos de leer, vienen de parte de Dios para un tiempo futuro. Y nadie las puede cambiar. Nadie puede añadirle ni agregarle. Tienen que leerse, tienen que darse tal y como están escritos. Dios te bendiga y hasta la próxima.